Bueno chicos, a ver, vimos en la teoría diferentes tipos de infecciones obstétricas y neonatales, ¿verdad? ¿Recuerdan qué infecciones obstétricas se vieron en teoría? ¿Cómo se clasificaban las infecciones de las mujeres durante el proceso de gestación? ¿En qué momento se podía infectar una mujer? De parto, cuando hacen un corte, creo que cuando no sale el bebito, le hacen un corte. Claro, ahí teníamos dos momentos particulares para la mujer: durante el embarazo No tiene que ser. y posparto también, ¿no? ¿Un preplans? No. Eso es otra cosa. ¿Okay? Y los neonatos, ¿en qué momento pueden ellos infectarse? Pueden adquirir una infección. Cuando la placenta se desprende. Pero, a ver, en etapas. Si le ponemos nombre a las etapas. Exacto, o sea, durante el proceso de desarrollo del feto. Luego hay otro momento importantísimo. Al momento del parto, al momento de nacer. Durante el parto y después. ¿Okay? Entonces vamos a revisar cuáles son algunas de estas infecciones y cómo el laboratorio les brinda a ustedes con los médicos herramientas para el diagnóstico diferencial. ¿Okay? Vamos a ver diferentes técnicas que vamos a aplicar para poder identificar estas infecciones, ¿no? Fíjense, dentro de las infecciones obstétricas tenemos, ¿se acuerdan de esto del TORCH? Eso lo vimos en teoría y hoy lo vamos a volver a tocar, ¿no? Son infecciones, a ver, habrá posibilidades de que la madre le transmita agentes infecciosos al bebé. Claro, a nivel, básicamente, ¿de qué forma? ¿Cómo la mujer normalmente se logra infectar durante un proceso de embarazo? ¿Cómo se infecta la mujer? ¿Cuál es la vía de entrada de agentes infecciosos en una mujer embarazada? Ajá, dígalo. Por la vagina. Y de vía, entonces ella dice vía ascendente. ¿Ok? Por allí. O sea, hay muchas formas. Fíjense acá. Es la principal vía en la cual una mujer embarazada puede adquirir una infección. Y dependiendo si logra haber una ruptura, si se rompe esta barrera protectora que es la membrana coriónica, por supuesto, entonces, ¿quién también pueda ser afectado por ese proceso infeccioso? El feto. ¿Okay? Vimos en la teoría que durante el embarazo se producen cambios muy importantes en la mujer. ¿Cuáles serían estos cambios? ¿Qué cambios se dan durante el proceso de gestación en la mujer? Chicas, por lo menos ustedes, pónganse los chicos, que también lo tienen que saber, pero a ver. ¿Ah? El aumento de las mamas. Aumento, pero en general, ese aumento de mamas se debe a que cambios hormonales, pero en general, en un proceso de embarazo. Lo primero que son cambios hormonales, ¿cierto? Y en la medida que este bebé va creciendo, ¿qué pasa a nivel morfológico, anatómico de esa mujer? ¿Se queda igualita? ¿Sí, planita? Le crece el vientre. ¿Qué le pasa? Imagínense todo el ajuste de sus órganos internos que tienen que... Todo eso se mueve. La vejiga, los intestinos, los riñones, todo eso se mueve para dar cabida a ese bebé que a medida que va aumentando de tamaño va tomando posición del vientre materno. ¿Okay? Y a nivel inmunológico, ¿qué ocurre? Lo vieron a detalle en la teoría. ¿Qué ocurre a nivel inmunológico en una mujer embarazada?
aumenta. Este bebé, antigénicamente, la mitad es reconocido como propio, la otra mitad es completamente ajena. ¿Qué hace el organismo para poder tolerar esta presencia de este engendro allí? Porque la mitad es totalmente desconocido. ¿Y cómo reacciona el sistema inmune? ¿No tuvieron la teoría? ¿No han tenido teoría? ¿Y qué pasó? ¿Estaban dormidos? Porque pónganles que no, adelante. Pónganles que no hayan repasado, que lo ideal es que repasen las clases, pero algo les tiene que haber quedado. Es lo que yo siempre digo, una cosa es asistir a clase y otra es estar presente. Ustedes pueden estar ahí en cuerpo, pero su mente estar en otro lado, preocupados por todo lo que tienen que hacer, por el enamorado, la enamorada, el trabajo, y están así, con los ojos así, y no están poniendo atención. Entonces se están perdiendo una oportunidad de lo que nosotros tratamos de transmitirle, y esta PPT, para que ustedes se orienten en el proceso de estudio que ustedes tienen que hacer después de clase. Una clase teórica, y esto no solamente en micro, es toda, es simplemente una orientación para que ustedes después desarrollen un proceso de autoaprendizaje, que es una de las líneas educativas de la universidad. Aquí se valora y se propicia el autoaprendizaje. Tienes que cerrarte la batita. No, sino que esta autonomía y... Tú tienes que bajar unos 10 kilos. Sí, en verano, esa es mi meta, pero... Así me pasaba a mí, yo tuve que pedir una más grande. No, Bajé 10 kilos y ahora me queda grande. Ahorita me lo han prestado esta bata porque... Porque no trajiste la bata, ya entiendo. ¿Y tus muestras de hombro? ¿Sus muestras de hombro, chicas? Tu grupo está en fantasma, tipo ghosting. Está haciendo un ghosting tus compañeras detrás. A ver, nuevamente, entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo el sistema inmune permite que el feto permanezca allí 9 meses, siendo que la mitad de él no es reconocido como propio? Con tolerancia. Con procesos de tolerancia en general. Si comparamos, hay una comparación que es muy bonita en su clase de teoría, que es que comparan a el feto con un tumor y con un trasplante. ¿A qué se parece más? A la respuesta inmune del organismo durante el embarazo. ¿A una respuesta inmune a un tumor o a una respuesta inmune a un trasplante? A un trasplante sería porque está reconociendo algo que no es pero el cáncer sí tiene genes de una persona. Piensen a ver. Eso va para el examen, muchachos. Puedo decir. Yo no les voy a hacer lo de teoría, pero eso es muy importante. ¿Y por qué? A un tumor. ¿Por qué? Porque el tumor son nuestras propias células que solamente han perdido el control de replicación de su ciclo celular, pero antigénicamente el 80% es propio. Algunos marcadores tumorales que ya empiezan a ser reconocidos como extraños marcan a las células como tumorales, ¿no? Pero se considera, la respuesta inmune es más parecida a se activa como si fuese un tumor. Entonces, ahí el feto está completamente indefenso porque él, ¿cómo es el sistema inmune de un neonato o de un feto? Es un desarrollo. Se está No desarrollando apenas se está desarrollando. Entonces él va a depender completamente de la protección que le brinde la madre. A nivel inmunológico, ¿qué protección le brinda la madre al feto durante el proceso de desarrollo? Inmunoglobulina. Inmunoglobulina. ¿Cuál? G.
únicamente la gema, ¿ok? Y durante qué otro proceso después que nace el bebé, la madre sigue protegiéndolo inmunológicamente a través de la lactancia. Ahí sí, ¿qué otro tipo de anticuerpos se transmiten? IgM y IgA. Vamos a ver, bueno, ustedes más o menos ya lo que hemos visto, durante el embarazo se producen grandes cambios hormonales, fisiológicos, que hacen que el sistema inmune de la mujer esté disminuido, ¿sí? Haciéndola susceptible a diferentes tipos de infecciones. Claro, la inmunidad, esa tolerancia es bien local, ¿lo vieron? O sea, no es sistémica, o sea, es bien local, pero aún así ella va a estar un poco disminuida inmunológicamente su respuesta, ¿ok? Otros factores como la mala nutrición, el estrés, muchachos. El estrés en una mujer embarazada es grave, crítico. Una mujer embarazada debería estar en paz, feliz, disfrutándose su proceso, porque no es poco lo que le ocurre a una mujer durante un proceso de embarazo. Entonces, todas estas alteraciones van a favorecer que la mujer pueda adquirir infecciones durante el embarazo. Entonces, eso es lo que yo les preguntaba. ¿Las infecciones obstétricas en qué momento se pueden dar? Es la pregunta que les hice al comenzar. Durante el embarazo, durante el parto y postparto. A ver, aquí les dan un resumen de las infecciones más comunes. Y les ponen en letras negras, grandototas, las más frecuentes. ¿Cuáles serían en embarazadas las infecciones más frecuentes? ¿Y tú y candidiasis? Muy bien, las ITU, y ustedes son expertos, hicieron unos habas maravillosos. ¿Sí? ¿Cuál es en esta infección la más peligrosa para la mujer embarazada? O sea, el hito por la Escherichia coli patógeno, supongo. Sí, pero, eso puede ir desde una infección, una ITU baja. ¿Cuál es la más peligrosa? ¿La? Listeriasis. No, estoy hablando de las ITU. ¿Cuál es de las ITU la más peligrosa para la mujer embarazada? Beta hemolítica grupo B. Me estoy confundiendo. Mira la pregunta, de las ITU. ¿Cuál? Hay varios ITU, ¿no? Sí. ¿Cuáles son las ITU? Baja, digo. Baja y alta. Pero, ya, solo Eso, o sea, de las ITU, ¿cuál es la más peligrosa para las mujeres? Embarazada. La baja, después de La pielonefritis. ¿Por qué? De una pielonefritis, ¿qué un paso más de complicación cuál puede ser? la sepsis. Una sepsis. Y ya no sería una sepsis solo de la madre, sino una sepsis podría llegar a afectar al feto. ¿Ok? Entonces, hay que vigilar constantemente a la mujer de las posibles infecciones urinarias. Y hay un tema muy grave o característico. Pues. Acabamos de decir cómo está el sistema inmune de la mujer durante el embarazo. Disminuido. O sea que la respuesta inmune en cuanto a síntomas y signos, que es normalmente un proceso inflamatorio, cuando hay una ITU, no se da. Y la mujer puede tener una ITU asintomática. ¿Sí? Lo cual puede ser muy grave porque puede estar a un punto de entrar en una pielonefritis y complicársela una sepsis y no darse cuenta, no manifestar síntomas y signos típicos de un proceso inflamatorio por una ITU. Entonces, ¿qué se recomienda en el control de las mujeres embarazadas? Debería hacerse un examen de orina normal de rutina, por lo menos una vez al mes. Si hacen un fresco, por ejemplo, de una muestra de orina y ven piuria, bacterias abundantes, le haces un urocultivo y sale positivo, ¿tratas o no tratas a esa paciente aunque no tenga síntomas? Sí, creo que. La tratas. ¿Okay? Esas son todas las cosas que ustedes tienen que ir enlazando una con la otra. ¿Okay? Candidiasis.
¿La cándida pertenece a nuestra microbiota, sí o no? Sí pertenece. ¿Qué genera una alteración? ¿Qué puede generar una alteración a nivel bulovaginal para que una cándida cambio de pH? ¿Y qué va a generar? Probablemente un cambio de pH, un cambio hormonal, que es lo primero que ocurre durante el proceso de embarazo. Entonces, es muy común que haya bulovaginitis por candidiasis en las mujeres embarazadas. ¿Okay? Existen otras, la listeriosis. ¿Qué saben de la listeriosis? Recién en estas clases lo tuvieron en teoría. ¿Cuál es la especie más característica de la listeria, del género listeria? Listeria es, no es y listeria es Mono. monos. Citógenes. Okay. Listeria. Eso lo tienen que saber. Para el examen lo tienen que saber. Para identificarlo, para poder escribir. Listeria monocitógenes es la especie. Y ella genera una alta mortalidad. Por aquí. Ustedes no vieron, hicieron el seminario de infecciones obstétricas. ¿Y no hablaron de listeria? Sí hablaron. Entonces no es chino lo que yo les estoy diciendo. ¿Qué pasó? Que no pusieron atención en el seminario. Mencionaron que era más en el feto, porque llegaba meningitis, si no me equivoco. Pero puede llegar, pero la mujer también. La mujer. ¿Así también para mujer? Claro, porque si la mujer, por ejemplo, come queso o leche cruda, no pasteurizada, contaminada con listeria monocitógenes, durante el embarazo ella puede adquirir una listeriosis. Y como tiene el sistema inmune debilitado, eso va a diseminarse y por supuesto le va a llegar al feto. ¿Okay? Entonces, los seminarios son para ustedes también, ¿no? Están terminando el curso, pero yo lo que yo les digo a mis estudiantes, no es para el docente que califica, es para ustedes, que su compañero le procesa un tema para que ustedes adquieran esa información de una manera muy fácil, pues, escuchando la clase. Bueno, dentro de las infecciones durante el embarazo, que es la primera etapa que vamos a estudiar, hay diferentes infecciones. Ya hablamos algo de la ITU, donde realmente puede haber infecciones bajas y altas, donde la pielonefritis puede generar un proceso complejo de incluso sepsis, ya lo vimos, ¿no? La coriomionitis, si se acuerdan del seminario, ¿qué sería la coriomionitis? Infección al culo. Infección al culo. Ajá, pero debido a Ruptura una ruptura prematura de la membrana coriónica. ¿Okay? ¿Dónde está la membrana coriónica? Es la que separa al bebé, lo cubre y lo aísla poco del resto de los tejidos, ¿no? Y podemos tener también una vaginitis. Vaginitis porque esto ya lo estudiamos, esto no es nuevo. Nosotros estudiamos esto cuando vimos infecciones del tracto urogenital. Tema que va para el final, en teoría, y ahora también va para el laboratorio. Tenemos una vaginitis por cándida, por tricomonas. ¿Tricomonas es qué? ¿Un virus? ¿Qué? Parásito, muy bien. Y la vaginosis bacteriana, que ya también la vimos. Y nada más lo vamos a recordar. Recordando itus. ¿Cuáles son las características de un proceso infeccioso a nivel del tracto urinario? Hacemos una prueba de laboratorio. ¿Qué muestras enviamos para estudiar una ITU? Muestra de orina. Muy bien. ¿Qué es lo primero que vemos en el laboratorio en la etapa analítica? ¿Qué hacemos con esa orina? Paso a paso. ¿Perdón? Características macroscópicas, muy bien, turbidez, color, eso es importante. Luego, ¿qué hacemos? ¿Ah? ¿Qué procedimiento se hace con la orina? Lo hicimos, ajá. Preparamos para un orocultivo, muy bien. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Ajá, muy bien, lo dijiste. Se toma la muestra y se centrifuga. ¿Sí? Eso, le podemos preguntar los pasos para un urocultivo para el examen, tal cual. Eso es tema y lo hicimos en la práctica. Doctora, va en ese orden. O sea, primero es, se toma la muestra, luego se hace centrifugado y luego...
primero se ve observación macroscópica. Siempre en los líquidos, en la medida de lo posible, ustedes pueden hacer la observación macroscópica, incluso determinar la presencia de glucosa, de proteínas, ¿no? Líquidos cefalorraquídeos es muy importante. Toma entonces ¿cómo se llama el proceso en el que ustedes centrifugan la muestra y toman el sedimento y lo colocan al microscopio? ¿Cómo se llama ese procedimiento? Lo vimos desde el principio, desde las primeras técnicas de observación al microscopio en microbiología. ¿Cómo se llama esa técnica en la cual, tal cual, usamos la muestra, la centrifugamos, tomamos el sobrenadante como lo hicimos acá y lo colocamos entre lámina y laminilla? ¿Cómo se llama? Microscopía. Miren, van a probar microbiología y no saben eso. Examen al fresco. ¿Por qué es examen al fresco? ¿Lleva colorantes o no lleva colorantes? ¿Están muertas o están vivas las células, los que estamos ahí? Están vivas. Entonces nos permite tener muchísima información que, combinada con las coloraciones, completamos el estudio. ¿Cómo se llama la situación en la cual hay más de 10 leucocitos por campo en un examen al fresco? Tiene un nombre. Pregunta de examen. Miren todas las preguntas que ya les estoy dando. ¿Cómo se llama la condición en la cual, al observar un examen al fresco de orina, se observan más de 10 leucocitos por microlitro de orina? Muchachos. Piuria, ¿no les suena? Claro, ¿ah? Piuria. La alta concentración, más de 10 leucocitos. Si hay leucocitos, ¿qué indicará eso? En el cuerpo de leucocitos. Que hay infección. Que hay una infección, porque claro, ¿sí? Muy bien. ¿Qué otro indicador en el examen de examen? Pero mira, estaba allí. Yo no me había fijado que estaba allí, examen directo, examen al fresco. ¿Qué otro dato nos puede hablar de una forma indirecta de un proceso infeccioso? Presencia de nitritos. De nitritos. ¿Por qué? Cuéntanos. Porque va a haber la bacteria, las bacterias van a producir una enzima que va a convertir los nitratos en purina. ¿Y quién tiene los nitratos? ¿Dónde están los nitratos? Nosotros tenemos los nitratos. ¿Y las bacterias? Sobre todo, todas las bacterias. ¿Cuáles son las bacterias que más comúnmente producen ITU? Las Escherichia coli, ¿sí? Entonces, los gram negativos básicamente son los que tienen esa capacidad de transformar nitratos en nitritos, y es un indicador. ¿Y cómo medimos eso? ¿De qué forma podemos ver los nitritos en la Eso no se ve bioquímico con una palita. Con unas tiras reactivas. Muy bien, ok. Podemos hacer también, en este caso, un gram será útil. ¿Un gram será útil? Sí, bien más tipo. Para confirmar, sería, para poder... No. ¿Confirmamos con gram? ¿Para qué sirve el gram? Para saber si es Para- positivo o negativo. Pero no para se hacer ve la clase. recuento, puede ser. ¿Con gram hacemos recuento? A ver, ¿el gram para qué nos sirve? Primero vemos presencia o Característica no. de su pared celular. En base a eso ya sabemos si es... O sea, si no vamos para tratamiento para gran negativo o gran positivo. Primero vemos si hay o no bacterias. Y si hay, vemos las formas. ¿Sí? ¿Ok? Eso lo queríamos en un gram. ¿Ok? No está aquí, pero también nos ayuda. ¿Ok? Para hacer el recuento muy bien, como tú estás diciendo, ¿qué necesitamos hacer? El siguiente paso en el proceso microbiológico, de análisis microbiológico. Para hacer el recuento, ¿qué tenemos que hacer con esa orina?
Cultivarla. Ahí Muy sí se bien. Exactamente. ¿Con qué medio? Agar sangre. ¿Qué va a crecer en el agar sangre? ¿Qué tipo de bacterias van a crecer en agar sangre? ¿Gram positivas y gram negativas van a crecer? No, porque la negativa viene ¿En agar sangre? ¿No crecen? en McConkie. Ya va, pero un momento. En agar sangre Sí, crecen sí, los lo he gram, memorizado, sí. los gram positivos, chévere. ¿Pero crecen los gram negativos? Claro, crece todo. Agar sangre. Crece todo. Pero claro. Memoricé más McConkie para negativos. No, claro. ¿Por qué vamos a utilizar una conqui en gram negativo? No me acuerdo. No, bueno, características supongo. No te puedes acordar solamente un nombre, tienes que entender el por qué. ¿Por qué McConkie? Tiene razón, pero ¿por qué? Porque McConkie es selectivo y se tienen que acordar por qué. Para que crezcan los gram negativos y no crezcan los gram positivos. Okay. ¿Qué nos hace, si pensamos en cocos gram positivos, qué es lo bueno, lo interesante para usar el agar sangre? ¿Qué información nos da el agar sangre, que las colonias crezcan en el agar sangre si son cocos gram positivos? Que no son el coco, o sea que no es. ¿Qué podemos ver allí? Muy bien, los patrones de hemólisis. ¿Cuántos tipos de hemólisis hay? ¿Cuáles? Alfa, beta, gamma. Eso lo vamos a utilizar ahorita, ¿ok? Muy bien. Entonces, hicimos el recuento. ¿Cuántos, a partir de qué cantidad en una orina tomada a medio chorro, consideramos una infección urinaria? ¿A partir de? ¿De cuánto? Pregunta, eso lo tienen que tener clarísimo. 100.000 unidades formadoras de colonia. ¿Ok? Sí, pero y si, no es este caso, pero si en el examen les decimos que lo estamos tomando de un recién nacido, que tenemos sospecha de una ITU y hacemos una punción suprapúbica, ¿cuántas unidades formadoras de colonia son necesarias para decir que hay una infección urinaria? Cualquier presencia, no debería ser nada. ¿Cualquier presencia de qué cosa? No es cualquier bacteria. Gran negativa. Gran negativa. ¿Sí? Tú tienes que tener, sí, claro, pero gran negativa, porque puede ser, un recién nacido puede tener un hito de cualquier cosa, de un proteus, de una clip, o sea, puede, por su inmunidad. ¿Okay? Entonces, ya vimos, ¿no? Ya lo vimos, una mujer embarazada con una infección urinaria positiva, pero no sin síntomas, ¿la tratamos o no la tratamos? Ya eso lo hablamos, ¿no? Sí, se trata. ¿Y una persona que no está embarazada, se trata o no se trata una ITU sin síntomas? Sí. Otro ser humano que no esté embarazado. Podría ser un falso positivo. No, pero que esté positivo, está bien hecha la prueba, pero él no tenga síntomas. No se trata. No se trata. Si no tiene síntomas, no se trata, excepto que sea una mujer embarazada. ¿Sí? Bueno, la ruptura de la membrana trae muchísimos problemas como el parto prematuro, infecciones a partir de la 37 semanas, ya implica la probabilidad de un nacimiento prematuro. Esto ya lo vieron en teoría, ¿no? Un zoom de todos los estratos del coro, de la decidua, de todos estos tejidos, ¿no? Cuando hay, para saber en el laboratorio si hay una coriomiomyelitis, o sea, hay una infección de este tipo, hay una prueba de química, un reactivo, para saber si hay la presencia de nitracina y también la secreción vaginal. Si tú tomas la secreción vaginal de una mujer que tiene una infección de una coriomiomyelitis y la colocas en el microscopio, en una portaobjeto y lo dejas secar, ¿ustedes han visto?
No, va a formar como una Una estructura de manteca. una hoja de un helecho. Va a formar así como ramitas, ¿sí? ¿Saben las imágenes de...? No sé que esto es muy complicado para salir de aquí para buscarla. ¿Cómo se llama para buscarlo? Lo busco, lo digo. Prueba del helecho. Ah, prueba del- Búsquenlo si quieren. Prueba del helecho en líquido amniótico. ¿Ok? ¿Cómo nosotros confirmamos en el laboratorio esta infección? Bueno, primero en el hemograma hay una leucocitosis. ¿Lo vieron? Es como un helecho y eso ya es característico de un proceso infeccioso en el líquido amniótico. ¿Ok? ¿Cuál es la muestra? Si ustedes tienen este caso, ¿qué muestra enviarían al laboratorio? De líquido. Bueno, es de orina, pero con un poco, se supone que debe salir con el líquido amniótico, ¿no? Y ahí es que, si hay... Si es una coriomiomnitis, ya pasamos la coriomiomnitis, ¿qué tipo de muestra necesitamos para el laboratorio? La secreción. Líquido amniótico. ¿Y cómo se toma la muestra de un líquido amniótico? Eso tiene un nombre. Función, Amniocentesis, ¿ok? Con una aguja y se toma un poco de este líquido. Con este líquido se va a hacer una muestra muy preciosa, por lo cual hay que hacer la mayor cantidad de pruebas posible, ¿no? Se va a medir la presencia de leucocitos, la presencia de bacterias, se va a ver macroscópicamente, como cuando vemos los líquidos estériles, que uno siempre macroscópicamente se ve si está purulento, si tiene si hay posiblemente presencia de sangre, todo esto, ¿no? La presencia de bacterias también se ve de forma indirecta cuando hay disminución de ¿qué es lo que les encanta a las bacterias comer? azúcar. Pero no azúcar. Glucosa. ¿Qué? Glucosa. Glucosa, ¿recuerdan? Que lo vimos cuando estudiamos líquidos estériles, ¿no? Entonces también se puede hacer un análisis de presencia de glucosa y proteínas en el líquido. ¿Okay? A ver, las bacterias más comúnmente asociadas a una coriomiomnitis es la Escherichia coli y los estreptococos del grupo B. A ver, una especie de estreptococo del grupo B, Streptococcus agalactiae, ¿ok? Tiene algo común con el Streptococcus pyogenes. ¿Qué es lo que tienen en común ambos? Son de la misma familia, pero diferentes. Son de la misma familia, no. Bueno, sí, pero Pero un grupo diferente. aparte de que son del mismo género, A su tipo de hemólisis, supongo. hacen el mismo tipo de hemólisis. Hemólisis tipo beta. ¿Ok? Ya vamos a ver cómo los vamos a diferenciar, ¿ok? Muy bien. El Streptococcus agalactiae pertenece a la microbiota del perineo. ¿Ok? Por lo tanto, las infecciones de las mujeres embarazadas están muy frecuentemente asociadas con ella, ¿no? Aquí lo vemos, Streptococcus puede ser piógenes, puede ser agalactiae. También podemos tener una infección polimicrobiana asociada con la microbiota de la zona. Acuérdense que la infección para la coriomiomnitis es de tipo ascendente. ¿Y qué tenemos en la parte más baja? La zona del perineo con toda la microbiota asociada a ella. ¿Ok? Entonces, esa ruptura de membranas va a traer muchos problemas. Esta, por ejemplo, el parto prematuro, la ruptura de membranas, infecciones perinatales maternas y neonatales. ¿Okay? Porque esa membrana es una membrana de protección y si se rompe es como una barrera que está abierta, abrirte las puertas a cualquier infección posible, ¿no? Los más comunes son estos, ¿no? Enterobacterias como, ¿cuál? Lo acabamos de nombrar, una enterobacteria asociada con este tipo de infección. Escherichia coli. Entero. Ahí puede ser. Casi eso es lo que son. Cualquiera, ¿no? Okay. Los estreptococos ya vimos cuál. Muy bien. En casos también se puede completar ¿qué cosa trachomatis? ¿Qué cosa trachomatis?
¿Qué género es ese de Atrachomatis? CD. Clamidia. ¿Sí? La Neisseria gonorrea, por ejemplo, las mujeres con Neisseria gonorrea y con clamidia trachomatis, que también es sintomática en las mujeres embarazadas, puede ser un factor de infección para su bebé. En el laboratorio, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a tomar, ¿cuál es la muestra en esta infección, una poliomnitis? La muestra, nuevamente, líquido amniótico. Y el cultivo del líquido amniótico es el gol estándar, es lo que tenemos que tratar de hacer, ¿ok? Vamos a buscar la presencia de bacterias, podemos hacer, ¿qué cosa? ¿Qué coloración haría? Mire lo que dice, tisión de gram positiva es diagnóstico. Está tan asociada, o sea, se puede ver la presencia de bacterias acá y ya como lo que necesitamos saber es que es un proceso infeccioso, ya es diagnóstico por bacteria, ya es directo, ¿no? Miren nuevamente, nivel bajo de glucosa, lo que hablábamos, nos puede hablar de este proceso de bacterias y la presencia de leucocitos mayor de 30 células por mililitro es importante para confirmar, para estos datos de infección. ¿Qué significa, doctora, glucosa en ella? Se me memoriza. Líquido amniótico. Pero no es más bien alto para que se cultive. ¿No debería ser la glucosa alta para que sobrevivan las bacterias? No sé si se las comieron. Ah, se la. Ok, bien. Se comió el azúcar. Consumieron la glucosa. ¿Okay? Y por eso es que la glucosa está baja. Normalmente ustedes tienen que conocer los niveles normales de glucosa, de proteína en todos estos líquidos. Y cuando está por debajo de lo normal, ya asumimos que ha sido consumida, sobre todo si se asocia con la presencia de bacterias. ¿Okay? Ya esto ya lo vi. La vaginitis. La vaginitis puede ser una inflamación de la vagina ocasionada por la infección de diferentes agentes, como puede ser cándida, tricomonas y una gran cantidad de bacterias, que ya les vamos a ver, que en un proceso polimicrobiano pueden generarse vaginitis. ¿Ok? Aquí tenemos las imágenes, ya lo vamos a ver. Ya ustedes deben conocerse esta vaginitis bacteriana por cándida, ya la hemos visto varias veces, tanto en laboratorio como en la teoría. ¿Sí? ¿Cómo se caracteriza la secreción vaginal de una candidiasis? Es un hemeroloma. No. ¿Cómo es? Es escasa. ¿Cómo es su textura? Grumosa. ¿Sí? La mujer reporta picazón, intensa picazón, un proceso inflamatorio grande por presencia de la cándida. Ya eso lo estudiamos. Tienen que repasar para el examen. Esto sería como un extendido de una secreción vaginal. Esto que está acá sería una célula escamosa. ¿Sí? Por aquí esto que son como unas varitas serían bacterias, normalmente deberían ser lactobacilos, ¿cierto? Que es la bacteria de la microbiota vaginal. Perfecto. ¿Y esto que es oscuro qué sería? ¿Qué son estas cosas? ¿Qué es esto que está aquí? Viene de una vaginitis por cándida. ¿Qué será? Lo oscuro. Ajá. Renuncio. Me voy. Muchachos, ¿qué dice ahí? ¿Por qué? Claro, por cándida, pues. Pero no por cualquier cándida. Una cándida álgica que se ha transformado, ha pasado de su forma básica. ¿Cuál es la forma básica de la cándida? Una levadura, ¿sí? Que cuando entre en un proceso de crecimiento, porque tiene todos los nutrientes posibles, ella va a producir una primera etapa, va a transformarse de levadura, va a producir un tubo germinal, una pseudohifa, y después va a producir estas hifas, que no es normal en cualquier hongo, en cualquier levadura. Normalmente la levadura no hacen esto, solo la cándida.
albicans. ¿Y cómo en el laboratorio confirmamos que es una cándida albicans? Cuando la ponemos a nuestra cándida, que lo obtenemos de un cultivo X como este. ¿Dónde están mis cándidas? ¿Qué es el cultivo de la cándida? Aquí, por ejemplo, esto es un cultivo de cándida albicans. ¿Qué medio es este? ¿Dónde puede crecer fácilmente la cándida? Esos agares. ¿Dónde cultivamos los hongos? Saura. ¿Un medio? Agar saura. Agar Saura. albicans viene de alba, de blanco. Por eso es que las colonias son blancas. ¿Ok? Entonces, nosotros colocamos esta que no sabemos la especie, simplemente la obtuvimos por un crecimiento de una secreción vaginal y la ponemos en presencia de suero fetal bovino o de caballo. Tan rico, ella va a producir esos tubos germinales y ya eso es diagnóstico. ¿Okay? Doctora, ¿cómo se llama, dijo, ese estadio de la cándida rica? Pseudo-hifo o tubo germinal. Ya va a producir esto. Y es, cuando estudien para el parcial, para el final de teoría, recuerden que ella va a generar a nivel inmunológico un proceso inflamatorio muy grande. ¿Okay? Se va a introducir dentro de las células endoteliales, epiteliales, mejor dicho, y va a generar un proceso de inflamación. Entonces, además del medio Saburov que conocemos, idearon un medio maravilloso, que es el medio del cromo agar. Hay muchas especies de cándidas y idearon un medio en el que, utilizando factores de los internos de las cándidas por especies, pueden, solo con el cambio de color, saber qué especie es. Este es el cromo agar, es otro medio donde podemos cultivar a las cándidas. Por ejemplo, una cándida albicans va a crecer en el cromo agar, ya no blanquita como esto, sino verde. Y esta morada sería una glabrata. No me sale. Glabrata. ¿Ven? Que es como moradita. Solo con cambiar el medio. O sea, el medio tiene los reactivos que detectan un componente específico por cada especie. Y eso es lo máximo. Porque te quita todo el tema de hacer pruebas bioquímicas para ponerle nombre y apellido a los hongos. Cromo agar, cromo de color, cromo agar. Y eso los bacteriólogos lo están tratando de simular también, están tratando de hacer cromo agares para bacterias. Tricomonas ya ustedes lo conocen, ya también en teoría se utiliza la comparación de las diferencias de la secreción vaginal para orientarse. No vamos a entrar en esto. Y la vaginosis bacteriana, ya ustedes vieron esto en teoría. ¿Cuáles son los criterios para determinar si hay una vaginosis bacteriana o no? Estos señores, Ansel y colaboradores, determinaron que había 4 características que podían determinar si es una vaginosis o no. ¿Recuerdan cuáles son? El tipo de flujo, que puede ser, la forma, que tiene que ser. ¿Ah? Olor, puede oler mal o no, pero el flujo es homogéneo, puede ser de blanco grisáceo y muy adherente al espéculo, ¿no? Ese es uno de los criterios. ¿Cuál es el otro? ¿Cuál es el pH normal de la secreción vaginal? Por la presencia de ¿qué hace que el pH del flujo vaginal sea ácido? La presencia, muy bien, de los lactobacilos. Muy importante la presencia de lactobacilos. Cuando disminuye el pH, disminuyen los lactobacilos, el pH aumenta. Cuando el pH del flujo vaginal está entre 5 y 7, ya es un punto más para pensar en que estamos frente a una vaginosis bacteriana. La otra es la utilización de la prueba de aminas. Las bacterias, cuando
las bacterias que producen vaginosis, cuando están en presencia de hidróxido de potasio al 10%, combinan y van a generar unos compuestos aromáticos volátiles que nosotros lo percibimos como olor a pescado. Cuando el flujo vaginal le colocas esas gotitas, ya sea directamente del espéculo o a través de una toma de muestra con un hisopo, le colocas el hidróxido de potasio y si tiene ese olor a pescado, perdón, ya nos está hablando de otro factor que estamos en presencia de una vaginosis bacteriana. La otra es la presencia de las llamadas células claves. ¿Se recuerdan que les dije que se fijaran cuando estaba la imagen esta de la cándida, que había una célula escamosa con muchos lactobacilos? Bueno, eso es lo normal. Una célula escamosa con lactobacilos alrededor. Pero cuando esa misma célula escamosa las vemos menos cantidad de lactobacilos presentes y muchas bacterias adheridas a ella, miren, alrededor y por encima, eso lo llaman células claves. Y es la cuarta condición, el cuarto criterio para poder hablar sobre una vaginosis bacteriana. ¿Okay? Si se cumple... Disculpa, tú dijiste que era pocos lactobacilos alrededor, pero otras bacterias... Los lactobacilos disminuyen. ¿Por qué? Porque el pH aumenta. Bajan los lactobacilos, aumenta el pH y entonces proliferan otras bacterias que les gusta más el pH alcalino que el ácido, ¿no? Por eso es muy importante que los lactobacilos estén en buena cantidad en la vagina. ¿Okay? Entonces, aquí tienen ustedes los 4 criterios. Aunque se cumplan 3 y las condiciones clínicas, características clínicas, ya se puede estar frente a una vaginosis bacteriana. ¿Qué pasa con estos otros criterios? También se pueden usar, no tienes que hacer cultivos, tienes que contar cuántos lactobacilos hay para pensar que hay una disminución en la cantidad y poder identificar la presencia de flora, de una microbiota mixta en el flujo vaginal. ¿Okay? Entonces, puedes utilizar cualquiera de los dos, pero este es el más práctico. ¿Okay? Con 3 criterios de esto ya estamos frente a la... ¿Sí? ¿Con qué tratarían a esta paciente? ¿Con qué tratarían a esta paciente? Con antibióticos. ¿Sí? Muy bien. Esto es en cuanto a las manos. Ahora el bebé. Tenemos también varias etapas. Durante el parto y posparto. O sea, el bebé se puede infectar en 3 momentos. Durante el propio embarazo, durante el parto y el posparto. A ver, fíjense, esto sería un bebé coronando. Durante un proceso de parto natural, la tendencia, dependiendo del tamaño del bebé, es que haya rasgaduras de los tejidos. ¿Okay? Entonces, antes de tener un proceso incontrolado de una ruptura de un tejido, se hace un proceso que se llama episiotomía. ¿Okay? Sí. Fíjense que es un corte, pero un corte limpio que después va a ser suturado y las probabilidades de infección son menores a una rasgadura así controlada, ¿no? Entonces, ¿cuál de las 2 incisiones creen ustedes que sea la más adecuada? La lateral, supongo. La lateral. Porque si hacemos aquí directo, exactamente, al recto, que es donde es la fuente de infección para todas estas. ¿Okay? Muy bien. Entonces, normalmente el 50% de estas infecciones por heridas, ya sea por la episiotomía o por la propia cesárea, cuando no es natural, es normalmente por bacilos gram-negativos, como Escherichia coli, o sea, todos estos que les suenan, microbiota provenientes de justamente de nuestra área intestinal, ¿no? Entonces toda esta área del perine puede estar contaminado y durante el proceso de embarazo las mujeres defecan. O sea, hay procesos muy complejos que favorecen los procesos, por lo menos, de infección de estas
Y en cuanto a los gram positivos, ya sabemos, Streptococcus beta-hemolítico del grupo A, ¿quién es el más conocido? Dígalo completo. Streptococcus biógenes. Beta-hemolítico del grupo B. Streptococcus galactiae. Hagan plana, escríbanlo y no se les olvida. Y esto es posible incluso hasta enterococos que estén de la microbiota del anivel gastrointestinal. Posparto. ¿Qué pasa con el posparto? Puede haber una inflamación del útero. Acuérdense que hay un desprendimiento de la placenta, a veces la placenta no se desprende completamente. A veces hay manipulación de eso, incluso hasta le meten la mano directamente para arrancarle la placenta que queda. O sea, imagínense todas las posibilidades de infección que se puede dar en ese procedimiento. ¿Okay? Entonces, la endometritis es una infección postparto y los agentes etiológicos van desde las enterobacterias hasta cocos gram positivos como beta-hemolítico del grupo A. ¿Okay? El diagnóstico clínico es muy típico y ustedes la historia es fácil saber. Una mujer que está entre 24 horas y 6 semanas de parida puede presentar una infección postparto. ¿Okay? Eso lo tienen en la teoría. Aquí lo tenemos. ¿Okay? Fiebre en este lapso ya nos está hablando de una fiebre puerperal postparto. ¿Okay? Que puede ser por todas estas condiciones, ¿okay? Y puede derivarse a una sepsis. ¿Ustedes vieron el seminario? ¿Vieron sepsis por infecciones? Entonces miren todo lo complicado que puede llegar a ser esto. ¿Okay? Aquí tenemos los posibles agentes. Si es polimicrobiano, es de tipo ascendente, por lo que ya hablamos, ¿no? Toda la microbiota que está en el área perianal que va a subir, a ascender y generar esta infección. También puede ser por este otro tipo de microorganismo y si es tardía por Chlamydia trachomatis. ¿Una pregunta? A ver, rápidamente, para poder entrar a la práctica. ¿Sus muestras? ¿Llegaron las muestras de los ghosting? Sí, está todo. ¿Ah? ¿Dónde están las muestras de hongos? El desarrollo. El hongo. Oh my God. Bueno, a ver, rápidamente. Un punto positivo y muy serio para que diga de qué este protocolo, para qué es. Rápidamente, muy bien. Es un protocolo de hemocultivo. Ya estamos pensando, si estamos pensando en hemocultivo, ¿qué está pasando aquí? La cosa se complicó. Pudo haber llegado a un proceso de sepsis, ¿cierto? Donde se amerita sí o sí un hemocultivo. ¿Cuál es tu nombre? Vargas. Ahí está. Okay. Importante porque ustedes ya esto lo tenían que haber tenido así muy fresco, ¿no? Sabemos que entonces el hemocultivo nos va a ayudar a poder determinar la presencia de bacterias en sangre. Es muy importante porque cuando ahí podemos determinar exactamente cuál es el microorganismo causante de los procesos febriles, estamos hablando de una fiebre puerperal, y poder tener como antibiograma cuál es el tratamiento ideal. ¿Okay? Imagínense que en este agar sangre de este hemocultivo se aíslen colonias colonias beta-hemolíticas. Estamos pensando, ¿se acuerdan que eran dos de los agentes Beta-hemolítico del grupo A? de los más probables que pudieran producir una infección Coli virus, y ¿no? eso. Beta-hemolítico del grupo A y del grupo B. Beta-hemolíticos ambos. Entonces, si nosotros tenemos un cultivo de esto y nos da una beta-hemólisis, ¿cómo lo vamos a diferenciar? Eso no es el final de sensibilización, creo. No sé. No, bueno, ok, pero aquí tenemos una posibilidad con las pruebas de CAM. Tan. Es una prueba que hace lo siguiente:
¿Se acuerdan que, a ver, dijimos, el Staphylococcus aureus, ¿qué tipo de hemólisis produce? Beta también, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? En el laboratorio tenemos una cepa que nosotros de Staphylococcus aureus que conocemos y que es beta hemolítica. Tenemos una placa de sangre y tenemos dos muestras, dos cocos gram positivos en cadena que no sabemos si es un Streptococcus agalactiae o un Streptococcus pyogenes. ¿Okay? Entonces, ¿qué hacemos en el laboratorio? Agarramos el cultivo de Staphylococcus aureus y lo vamos a sembrar en una línea de arriba hacia abajo. ¿Okay? Y en forma transversal. Lástima que aquí no podemos buscarlo en internet, pero ustedes lo pueden conseguir. Vamos a agarrar, por ejemplo, nuestra problema y lo vamos a sembrar así transversal. ¿Qué va a pasar? Estas son betamolíticos también, ¿verdad? Pero ¿qué le pasa al Streptococcus agalactiae cuando se junta con su amiguito Staphylococcus aureus? Se va a producir una súper estrembóticamente hemólisis. O sea, la hemolicina del Staphylococcus aureus junto con la hemolicina del Streptococcus agalactiae se potencian y entonces hacen una hemólisis muy grande que lo vamos a visualizar como una flecha. Aquí va a haber hemólisis, pero esto va a ser súper grande, esta área de unión de las dos cepas. Si nosotros hacemos lo mismo con Streptococcus pyogenes, va a haber solamente la lisis de la línea donde colocamos la muestra, pero no va a haber ese punto de flecha. Y eso es la TPK. Con eso la podemos separar. Entonces, las infecciones neonatales en los nienes, bueno, ya sabemos que, esto ya lo vimos en teoría, que ellos tienen una inmunidad disminuida que va a depender de la madre durante el embarazo para adquirir las IgG, durante la lactancia. Aquí tenemos ya la lista, ustedes ya esto lo han visto, de las infecciones que pueden ser transmitidas de la madre al hijo, entre todas, la cual más complicada, ¿no? Con sus consecuencias, también lo vieron en el seminario, ¿no? Todas las consecuencias que tienen estas infecciones en los neonatos. Entonces tenemos las infecciones también durante el embarazo, ¿okay? Y esto va a tener mucho que ver, o sea, en el neonato es difícil llegar al diagnóstico. ¿Y qué hacemos? Tenemos que apoyarnos en la historia de la madre, los riesgos, los factores de riesgo y antecedentes de cómo fue su nacimiento, ¿okay? Es muy importante. Tenemos las 3 etapas en las que podemos identificar el posible momento en que el feto se infectó, o el neonato, mejor dicho. Puede ser una infección congénita, que se produce ¿cuándo? ¿Cuándo se produce la infección congénita? Cuando durante el propio embarazo, ¿ok? Normalmente transmitida, puede ser por la madre, ¿ok? Normalmente transmitida, donde nos encontramos con el torcho, ¿se acuerdan? ¿Okay? Donde está involucrado la rubiola, el citomegalovirus, el toxoplasma y ¿cuál es la otra? Toxoplasma, parvovirus no. No, Tepanina es la de... Rubiola, citomegalovirus, ¿ok? Luego, al momento de nacer, mire todo lo que puede pasar, ¿ok? Aquí, infecciones que tenga la madre a nivel genital pueden ser adquiridos por el bebé en ese mismo momento, ¿sí? Y al nacer, cuando está en la comunidad y es presentado a todos los vecinos y la familia, todo el mundo quiere darle besitos al bebé, todo el mundo quiere tocarlo, cargarlo, y en ese proceso hay posibles contaminaciones por agentes de la comunidad. La cicatriz umbilical es una entrada directa muy delicada, hay que cuidarlo mucho. Los ojos al momento del parto pueden adquirirse una clamidia trachomatis o la Neisseria gonorrea, que producir problemas en los ojos a través de la leche materna, como con el VIH. ¿Se acuerdan? Que por eso las mujeres que tienen bebés no pueden amamantar, que tienen VIH positivo no pueden amamantar a sus bebés.
Entonces, una posible infección postnatal. ¿Okay? Esto lo tienen que estudiar también, donde está en la teoría, lo vieron en la teoría. Aquí está el DOSH, que incluye infecciones por toxoplasma, rubiola, citomegalovirus y herpes. Y también hay que tener en cuenta la listeria, el treponema pallidum, la hepatitis. ¿Okay? Entonces, realmente el bebé está a riesgo de muchas infecciones. Por eso es importante proteger que la madre debe tener su sistema inmune durante el embarazo elevado. Por eso se le pide que se vacune, ¿okay? Previamente, para que pueda estar protegida tanto ella como su bebé. ¿Okay? Toxoplasma, ya ustedes conocen toxoplasma como uno de los factores causantes de problemas tanto en la madre como en el propio bebé. A nivel de laboratorio existen pruebas de inmunocromatografía para el diagnóstico de la presencia de qué tipo de esto es en la madre. ¿En qué momento del embarazo es importante detectar si la madre está infectada o no por toxoplasma? Pero la toxoplasma no hace que en algunos casos las madres sean infértiles, ¿no? En algunos También. casos. Entonces no podrían... Y también son asintomáticas. ¿Y cuándo entonces hay que hacerle el seguimiento a la madre? En el primer trimestre, muy bien. ¿Okay? Y no es fácil porque hay muchas pruebas serológicas. Y, a ver, si una madre aparece con IgG positivo pero IgM negativo, ¿estará presentando toxoplasmosis en ese mismo momento? Ya pasó. ¿Okay? Tiene que aparecer IgM, ¿okay? Para que esté cursando. Aquí están los otros virus pertenecientes al TORCH. ¿Y cómo los vamos a identificar a estos virus? Como ya ustedes saben. ¿Con pruebas? ¿Con qué pruebas vamos a hacer diagnóstico viral? Estos virus, ¿cómo los vamos a detectar en el laboratorio? ¿Con qué pruebas? ¿Por qué dudan? PCR y pruebas inmunológicas, ya sean tipo ELISA o inmunocromatografía también, ¿okay? Que se han desarrollado muy sensibles para estas pruebas de virus que no los podemos cultivar de rutina, ¿sí? Ya, ¿qué dice? ¿Estoy para atrás? No. Ah, bueno. Aquí, bueno, ¿cómo podemos saber? Ya llegamos, por ejemplo, el caso grave de sepsis neonatal, que entonces, ¿cómo lo vamos a diagnosticar en el laboratorio? Con cultivos. Y podemos determinar, por ejemplo, una sepsis puede ser por Escherichia coli, miren el grano, un gran de Streptococcus galactiae, poco gram positivo en cadena, Staphylococcus aureus, ya ustedes son súper amigos de esto, ¿okay? Su beta-hemólisis y su gran, ustedes tienen que irse de microbiología con esto. Quizás lo único nuevo es que la listeria monocitógenes utilizamos el agar Oxford y lo vemos en gram como un bacilo gram positivo. ¿Okay? La sepsis nosocomial, si para adultos decíamos que una infección nosocomial era grave, ¿qué será para un neonato? Imagínense. Adquirir una infección en el hospital por un neonato es, porque pueden ser lo que siempre decimos, son unos monstruos de bacterias que pueden generar estas infecciones y, bueno, imagínense ese pobre bebecito, su sistema inmune inmaduro, cómo luchar contra eso. Pero bueno, eso es lo que puede pasar, por eso es que hay que evitar este tipo de problemas. No nos da chance de hacer esto, se lo dejamos para que lo revisen. Esto podría ser una preguntita tipo examen. A ver, una paciente embarazada con antecedentes de, ¿qué es esto? Ruptura prematura de membrana y actualmente febril, planteándose una corionitis. Un diagnóstico diferencial que ustedes tienen que hacer. Ya se mandan al laboratorio que muestra líquido amniótico. Hacen un gran y ven
Cuco gram positivo, catalasa negativa, beta hemolítico, bacitracina resistente. ¿Cuál es el agente electrológico probable? ¿Nombre completo? Streptococcus agaricus. ¿Ok? Estas cosas las podemos poner en el laboratorio. ¿Ok? Bueno, chicos, vamos en esta media hora a trabajar con los